Con 77 votos a favor y 3 abstenciones, salía adelante este jueves la toma en consideración de la proposición de ley de Partido Popular y Vox que retoma la ley de medidas que acompañaba a los presupuestos y que ambos grupos tuvieron que rechazar por su error en la votación de las enmiendas del PSOE. Es el primer paso para la aprobación de la ley. Ahora tiene que ir a comisión y volver a pleno para su aprobación definitiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de información parlamentaria. Durante los próximos 25 minutos les vamos a contar qué ha dado de sí este pleno extraordinario. En nuestra ronda de entrevistas hablamos hoy con el portavoz de Ciudadanos aquí en las Cortes de Castilla y León y resumiremos las quejas que ha recibido el Procurador del Común durante el año 2022. Para arrancar, empezamos con el pleno. La proposición de ley que va a recoger mejoras en los beneficios fiscales para las familias numerosas o también para la adquisición de vivienda en el medio rural ha pasado su primer corte en medio de los reproches de los grupos porque este asunto tuviera que volver a pleno. Las disculpas por tener que repetir la tramitación de la Ley de Medidas Tributarias tras el error en la votación del día 23 de diciembre han salido de boca del viceportavoz del Grupo Popular. Los errores no se niegan, sino que se asumen. Es por lo que con total humildad corresponde pedir disculpas. Ningún grupo se ha opuesto a tramitar de nuevo la ley que acompaña a los presupuestos, pero toda la oposición ha cargado con reproches hacia el Partido Popular y Vox. El mayor ridículo institucional, la mayor vergüenza y el mayor esperpento que hemos tenido que vivir y sufrir aquí, en la casa de todos los castellanos y leoneses, porque ustedes, señorías del Partido Popular y Vox, no están a lo que deberían. Pero lo que vivimos aquí el pasado 23 de diciembre fue un espectáculo lamentable y bochornoso, que no trascendió más precisamente por las fechas por las que eran. No saben ni votar. Y las personas que tienen que marcarles el sentido del voto hierran, fallan y se equivocan. Están degradando la vida política de esta comunidad hasta extremos completamente inconcebibles. Lo que ya no es tan comprensible es que el discurso político de quien se equivoca intente disimular ese desliz atacando a los demás. Por su parte, Vox ha recriminado el uso partidista, dice que ha hecho la oposición del error que cometieron junto al PP. Ustedes, señorías de la oposición, han querido sacar partido de un error. Solo 8 procuradores del Grupo Socialista votaron a favor de sus propias enmiendas. Los 20 restantes ni votaron. Ahora sube aquí, señora Rubio, y cuenta a ver si son ustedes capaces de votar. Los grupos de la oposición han vuelto a criticar la actuación del presidente de las Cortes en el pleno de diciembre y han pedido su dimisión. Los procuradores de Partido Popular y Vox, que no tienen dedicación exclusiva, un total de 26, no cobrarán las indemnizaciones que les corresponden por asistir a este pleno. Son 5.720 euros a los que hay que sumar el dinero que renuncian de kilometraje. Los grupos del Gobierno quieren paliar así el error que supuso su votación en el pleno del 23 de diciembre, que ha obligado a la celebración de este otro pleno extraordinario. La oposición calificaba este gesto de populista. El pleno del 23 de diciembre se suspendía en 2 ocasiones, una primera vez a petición de Ciudadanos que reclamaba que una votación se hiciese de manera nominativa. El presidente de las Cortes suspendió la sesión para consultar a los letrados. Lo hacía una segunda vez después del error en la votación de PP y Vox. Señorías, me van a permitir que suspenda la sesión durante 10 minutos. PSOE y Ciudadanos creen que con estas 2 suspensiones el presidente de las Cortes incumplió el reglamento y consideran que debe dimitir. Para sustentar su petición han pedido un informe a los servicios jurídicos de la Cámara, un informe que esperaban recibir esta semana pero que todavía no se ha presentado. El presidente de las Cortes debería asumir una responsabilidad y debería dimitir. No puede seguir un minuto más al frente de estas Cortes por su silencio. No puede seguir un minuto más al frente de estas Cortes por la vulneración expresa del reglamento, por el incumplimiento de las normas. Es que ¿cómo vamos a pedir a los ciudadanos que cumplan las normas si quien tiene que elaborarlas y garantizarlas no las cumple, que es el presidente del Parlamento, de la sede de la soberanía de todos los castellanos y los leoneses? Lo primero que debería haber serían motivos, ¿no? Hombre, a la oposición le interesa siempre. A mí me gustaría también que, por cierto, Meritxell Batet y todas las tropelías que diariamente comete en el ejercicio de la presidencia de las Cortes de Castilla y León dimitiera y que el Grupo Parlamentario Socialista exigiera su dimisión o el Grupo Parlamentario Podemos. Esto no es interrumpir una votación en el medio de la votación, que es lo que stricto sensu se refiere al artículo 84. Es decir, no procede
abrir la votación e interrumpir la misma en ese mismo momento. Estamos hablando de votaciones diferentes. Pues seguimos entrevistando a los portavoces de los partidos políticos con representación en las Cortes. Hoy nos acompaña el portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Bueno, arrancamos un año parlamentario que va a ser muy intenso porque hay 2 citas electorales. Lo arrancamos además con un pleno extraordinario, luego hablaremos de eso. Pero me gustaría empezar preguntándole en qué iniciativas va a centrar Ciudadanos su trabajo en este año. Bueno, nosotros tenemos una línea marcada, tenemos una ley que se está demorando en un ejercicio de filibusterismo político, que es la Ley de Derechos y Garantías al final de la vida, que lleva ya meses paralizada por las sucesivas prórrogas que han solicitado los partidos del Gobierno, que esperemos que se empiece a tramitar. Y luego vamos a seguir pues, en la línea que nosotros marcamos nuestra actividad política, ¿no? La transparencia, la regeneración, el control del Ejecutivo, y iremos intentando pues, a abordar los problemas esenciales de la comunidad, ¿no? La despoblación, la ordenación del territorio, lo que nos dedicamos en la pasada legislatura. Si se refería usted a esa ley de derechos y garantías al final de la vida que se tomaba en consideración y pasaba el corte hace unos meses. Esta semana hemos conocido que se amplía el plazo de enmiendas hasta el 16 de febrero, es la tercera vez que se prorroga. No sé si ha podido hablar con los grupos por qué es este motivo, porque esta última plazo de enmiendas lo ha pedido el PP, pero antes lo había pedido el Partido Socialista y Vox y ahora lo ha respaldado también el PSOE. No sé por qué cree que se está retrasando. Bueno, yo creo que esto es un ejercicio de lo que se conoce como filibusterismo político, parlamentario. Es una manera de demorar la tramitación de las leyes para que no entren en vigor. Somos tan lamentablemente mediocres en este oficio, hay que decirlo, que aunque una proposición sea buena para los ciudadanos, si la presenta otro partido, casi mejor que no salga. Entonces, como no podemos oponernos, porque, hombre, parece una ley, en fin, bastante favorable para el conjunto de los ciudadanos, lo que hacemos es prolongar su tramitación para evitar que se cumpla. Es así de sencillo, no tiene más vuelta de hoja. Es muy triste lo que ocurre en las Cortes, es decir, en las Cortes, hoy lo hemos dicho, no se legisla, prácticamente solo se legisla la iniciativa del Gobierno, y esta vez, porque falló la iniciativa del Gobierno, bueno, pues hemos empezado la tramitación de otra proposición. No se controla el Ejecutivo, no van a las comisiones los consejeros, no hay comisiones de investigación. Y un Parlamento hace estas dos cosas, que es legislar y controlar la acción del Ejecutivo. Y aquí se ha convertido en un altavoz de propaganda política, básicamente para el vicepresidente y para el grupo de Vox, mientras el Partido Popular permite que se utilice las Cortes de puro altavoz. Y es, desgraciadamente, bueno, pues lo que nos tiene bloqueados en esta comunidad. Hablando de los asuntos en los que ustedes han centrado su trabajo, uno de ellos es las ayudas que reclamaban para los enfermos de ELA. Querían que se recogiese una enmienda a los presupuestos de la Consejería de Familia, que finalmente no se incluyó, pero sí la Consejería de Familia recibía esta semana a la asociación y ha habido algunos avances. No sé si se da en parte por satisfecho con que se haya celebrado esa reunión, aunque no sea lo que usted pretendía. Soy conocido por mi terquedad. En este respecto vamos a volver a insistir, vamos a volver a presentar las enmiendas, porque nosotros lo que le dijimos al Partido Popular es que los enfermos de esta comunidad tienen que ser también tratados como los enfermos de la comunidad del señor Feijóo. ¿Por qué los enfermos de ELA, de la comunidad del señor Feijóo, tienen 1.000 euros mensuales de ayuda y los de aquí no? Es que estos señores gastan de media entre 20, 30, 35.000 euros anuales en ayudas, en asistencias, en gastos extra de obras en casa, en electricidad. Muchos de ellos son electrodependientes, o tienen un respirador, tienen dispositivos que necesitan para hacer su vida diaria. Y no son más ni menos que los enfermos de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y este es otro de los ejemplos en los que la política es tan mediocre, daría un término un poquito más grueso, pero no estamos en horario infantil, en los cuales uno no adopta una medida, que eran 2,5 millones, 13.000 millones de presupuesto, porque la has propuesto tú. Usted quiso evidenciar ese voto nominativo de cada uno de los procuradores. Fue uno de los motivos por los que se suspendió el Pleno y por eso usted impugnó los presupuestos, pero creo que le han respondido que no se pueden impugnar los presupuestos. No sé si va a seguir adelante con alguna otra vía para... Las únicas vías que nos quedan ahora ya son el Constitucional. Necesitamos un informe de la
de la mesa que se reunió para valorar esto, porque es que además se hizo en contra de la opinión de la mesa. El presidente de las Cortes incumplió el reglamento, pero incumplió el reglamento a sabiendas. Incumplió el reglamento con la mesa diciéndole que hiciese la votación por llamamiento. Y además cambió de opinión de la mesa al interior del hemiciclo. No sabemos quién le llamó, no sabemos por qué cambió esa decisión que estaba tomada en la mesa. Hablando usted de la vida parlamentaria, hemos vivido unos meses de una tensión increciendo. Entramos en un año electoral. No sé si es una tensión que también se ha trasladado al Parlamento, que también se ve en el Parlamento Nacional y que a los ciudadanos no les gusta. No sé qué grado de responsabilidad o en qué parte Ciudadanos podría contribuir a que esa tensión se rebaje de cara a los próximos Nosotros semanas. intentamos que, y yo en esta época que estamos dentro de nuestras propias primarias, una de las cosas que he dicho es eso: Ciudadanos tiene que hacer esa labor de intentar moderar el discurso político y sobre todo también en la parte de las formas y de la capacidad de acercarse a los grupos parlamentarios. Eso no quiere decir que no seas duro, eso no quiere decir que tú no expliques con toda la crudeza que sea posible tu opinión política o tu crítica. Quiero recordar una de las, probablemente el vídeo más visto de las intervenciones parlamentarias que ha habido en las Cortes fue nuestra actuación cuando se solicitó la reprobación del vicepresidente. Nadie me vio gritar, ni dar voces, eso no quiere decir que no pueda ser todo lo duro que exija la situación. Y a ese respecto, insisto, las formas en el Parlamento son importantes. Pero es muy difícil que baje la moderación política cuando los partidos, los dos grandes partidos tradicionales, son rehenes de unos partidos populistas cuya estrategia es la polarización. Pero su estrategia es la polarización hasta tal extremo que solo utilizan las Cortes para eso. Es decir, ¿cuál es el sentido de lo que ha registrado el grupo de Vox en la Consejería de Cultura, y probablemente nos traerán aquí una PNL sobre la declaración de bienes de interés cultural de las placas conmemorativas del franquismo? El sentido no es la protección de un bien cultural, es buscar un tema en el que haya polarización y polémica. Lo mismo que por 3 veces ha traído a las Cortes un asunto que no corresponde a las Cortes, que es la derogación, y va a traerlo una 4ª vez, la derogación de la ley del cambio climático. Vox, de manera continua, utiliza el Parlamento para buscar un lugar de enfrentamiento. ¿Se debería dejar al margen del Parlamento los asuntos nacionales? Que los grupos trajeran... se ha hablado en este Parlamento de la sedición, de la reforma de la malversación, que por cierto esa semana entraría en vigor. Yo he de decirle que, aunque todos hemos pecado de este asunto, mi partido también, yo tengo una opinión personal y particular a este respecto. Esto no puede ser la caja de resonancia ni el Parlamento ni el Congreso de los Diputados B. Es que aquí se traen cosas que el grupo parlamentario de Vox no ha hecho en el Congreso de los Diputados. Oiga, donde tiene usted que plantear una reforma de la ley de cambio climático, es el Congreso de los Diputados, preséntela. Pero es que usted no ha presentado ni enmiendas a los presupuestos. Es que todos hacemos esto, ¿no? Todos los grupos políticos acaban utilizando incluso los ayuntamientos de cajas de resonancia. Yo creo que es una muy mala práctica política. Una muy mala práctica política. ¿Por qué? Porque lo que hace es olvidarte de los problemas de esta comunidad. Esta comunidad tiene sus propios problemas. La despoblación, la atención primaria, nuestro modelo económico, el clientelismo político, nuestra falta de transparencia. En este año, desde que salimos nosotros del gobierno, se han incrementado las reclamaciones a transparencia en un 60%. En un 60%. No conseguimos que se hablen de las cosas de aquí, ni siquiera pues de la agricultura o de cosas que para esta comunidad son esenciales, de nuestro deterioro en la producción industrial. No, estamos hablando pues hoy de un proyecto nuclear inviable, mientras la ley no se cambie. No sé a qué traes, a qué vamos a gastar cientos de miles de euros en una cosa que es inviable porque la legislación no lo permite. Eso roza la malversación, si es que tal delito sigue existiendo en España, porque ya no sabemos si este delito sigue existiendo, y estamos a la provocación permanente.
Y eso es muy, muy mala práctica, por no decir, bueno, el asunto de hoy y el protocolo que acabamos de conocer sobre la atención a las mujeres que están meditando una interrupción voluntaria del embarazo. Hablando de temas sanitarios, de problemas de la comunidad, la falta de médicos. Hoy, en la toma en consideración de la ley que se va a aprobar, se hablaba de los médicos extracomunitarios para las zonas de difícil cobertura. ¿Eso es suficiente? ¿Qué Eso es medidas? ilegal. Sí, la Unión Europea no permite esa situación, porque para ser funcionario público en la Unión Europea tienes que ser miembro de la Unión Europea, ser ciudadano europeo. Es la norma. Más preocupante es saber si hay o no título homologado, porque a ver si vamos a intentar disimular una falta de médicos con unos señores de los que no conozcamos su capacidad y su titulación. Hay médicos extracomunitarios que se han formado aquí y que son formados vía MIR, están perfectamente formados, en cuyo caso, bueno, nosotros entendemos que habría que intentar cambiar la norma, porque para nosotros cumplir la norma es esencial, y luego hay otros casos mucho más preocupantes. Pero con respecto a la falta de médicos, en esta misma ley de medidas, en la que hemos aprobado su tramitación hoy, hay una norma que es, vamos a permitir prolongar la jubilación de los médicos, siempre y cuando el consejero dicte una norma o entienda que en este caso es favorable o no es favorable para el sistema sanitario, más allá de los 65. Bueno, esto es una estupidez notable. Es una estupidez notable. ¿Te faltan médicos? Pues deja que la gente prolongue su vida laboral más allá de los 65, y no lo hagas de una manera arbitraria, hazlo de una manera general, que es lo que nosotros les propusimos en las enmiendas, evitando únicamente que prolonguen su vida laboral aquellos que no estén en condiciones psicofísicas para mantener el trabajo. El gobierno de la nación, peligroso gobierno sanchista, bolivariano, estas cosas que nos cuentan, del cual a mí me gustaría que su vida fuera lo más corta posible, va a aprobar una norma que se llama de jubilación activa, que va a permitir compatibilizar el cobro de la pensión con la continuidad de la actividad. Eso es una medida eficaz. Eso es una medida eficaz. Lo otro es una medida arbitraria, que además te va a entrar en litigiosidad y que además no va a ser útil. Bueno, pues esa es una manera de abordar los problemas. En esta comunidad es la que más médicos hay, lo dijimos la legislatura pasada y sigue siendo verdad en esta. Lo que tienes que hacer es reordenar. Es que aquí, en lo urbano, hay sitios que ven 48, 50 pacientes diarios. Y hay sitios en los que se están viendo 19. Pues no tenemos tiempo para más. Hasta aquí esta entrevista. Muchas gracias, Francisco Igea, por acompañarnos en este tiempo de información parlamentaria. Muchas gracias a vosotros. Nosotros seguimos con más asuntos. El comisionado de la Transparencia ha recibido 800 quejas por falta de información de las administraciones. Son casi 300 más que en 2021. Se incrementan las reclamaciones por falta de transparencia de las administraciones, sobre todo en el ámbito local. El comisionado de la Transparencia recibió en 2022 794 quejas, de ellas 585 por falta de información de ayuntamientos, entidades locales y diputaciones. Son el 82% de las reclamaciones frente al 18% que se dirigieron sobre alguna de las consejerías del Gobierno regional, un total de 137 reclamaciones. El procurador del Común se encarga además de las quejas ciudadanas. En 2022 recibió 8.055 expedientes que han derivado en 1.807 quejas, de ellas 16 fueron colectivas por la adjudicación del servicio de comedor escolar en diversos colegios de León, por las deficiencias en la instalación de calefacción en el colegio Puente Castro o por deficiencias sanitarias en la zona de salud de Tábara, en Zamora, de Sahagún, en León o de Castillejo de Azaba, en Salamanca. El mandato del procurador del Común caducaba el pasado mes de octubre y está pendiente su renovación. Tomás Quintana podría optar a un segundo mandato. El Partido Socialista insistía esta semana en la necesidad de que las instituciones se renueven cuando toque y pedía al Partido Popular que se haga, como siempre, con consenso. Nosotros vamos a defender que las instituciones de la comunidad, que los asuntos que afectan a las instituciones propias, que el interés general de esta tierra está muy por encima del interés partidista, y me gustaría que aquí no sucediera lo que está haciendo el Partido Popular con las altas instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional. Nosotros vamos a apostar por el consenso. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo, y yo espero, confío,
que en el Procurador del Común, que tiene que ser una propuesta de consenso, siga como ha sucedido hasta ahora, y en el resto de las instituciones también. Además del Procurador del Común, están a punto de cumplirse los 4 años del mandato de los consejeros del Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. Ambos presidentes, Agustín Sánchez de Vega y Mario Amilibia, cumplen mandato el próximo 23 de enero. También la presidencia del CES concluyó una primera etapa en marzo de este año, aunque Enrique Cabero no tomó posesión hasta noviembre de 2019. Los 3 podrían optar a un segundo mandato. No es la primera vez que los mandatos no se renuevan en plazo. El Consejo de Cuentas plantea a las Cortes la elaboración de 29 nuevos informes para 2023, entre ellos 3 auditorías sobre educación, para analizar el gasto de personal de las universidades, los gastos de funcionamiento de los centros de la ESO o la digitalización del sistema educativo. Además, incluye fiscalizaciones sobre los contratos de prestación de ayuda a domicilio y el transporte urbano, por su importancia, dice, para los ciudadanos. De la situación económica y laboral del país hablaba este jueves en unas jornadas en Palencia el presidente del Consejo Económico y Social Nacional. A corto plazo tenemos que tener en cuenta que la inflación deja cicatrices sociales muy fuertes, que la inflación deja un problema de coste de vida, especialmente para los segmentos de los hogares de ingresos más bajos, que es muy importante. Y ahí, desde el Consejo Económico y Social, hemos señalado ya desde el principio que lo que hay que hacer es aliviar para los hogares más pobres y también para las empresas con mayores dificultades, aliviar mediante lo que en alguna ocasión he llamado anestesia local. ¿No? Es decir, no somos partidarios de anestesia global, los 20 céntimos para todo el mundo, pongo como un ejemplo, sí de anestesia local, es decir, identificar bien aquellos hogares que tienen ese problema de carestía de vida y ser capaces de aplicar medidas de alivio. Con las palabras del presidente del Consejo Económico y Social terminamos este tiempo de información parlamentaria. Les esperamos el próximo viernes con más actualidad del Parlamento Regional.